¿Cuánto les ayudó lo que hablamos la semana pasada? Fuimos creados para ser amados y para amar. Otra vez, fuimos para ser amados y para amar. El ser amados es imperativo para poder amar a los demás, incluido a los enemigos, incluida la gente que no nos cae bien, incluida la gente con la que probablemente a lo mejor no nos gusta juntarnos o pasar tiempo. Es imperativo ser amados para que lo otro suceda. Si yo no me sé amado, me va a ser casi imposible amar como Dios quiere que yo ame, o en el diseño que Dios quiso que yo amara. En una familia, si un hombre, una mujer, un hijo, un padre, una madre no se sabe amado por el Señor, le costará gran trabajo y será un desafío todos los días poder amar al resto de las personas, incluido su cónyuge o sus hijos, ¿sí? Porque esa fue la manera en que tú fuiste diseñado o diseñada, para ser profundamente amado, ¿ok? ¿Sí? Y como vimos la semana pasada, el hijo mayor de la parábola de Lucas 15 no supo amar a su hermano menor, que era un desastre, que era hostil, que era un problemón. ¿Por qué? Porque él mismo, estando en casa, estando cerca del Padre, cerca de Dios, en realidad, sentado en una iglesia, no conocía el amor del Padre. Y eso es una constante cosa que nosotros necesitamos preguntarnos y reflexionar en nuestro corazón. Yo puedo estar en una iglesia, pueden pasar meses o años y no conocer realmente el amor del Padre, o ser muy frágil mi comprensión de ese amor de Él hacia conmigo. ¿Me está escuchando? Sí, porque esto de iglesia no se trata de las cosas que hacemos, de las canciones que cantamos, aunque son padrísimas. No se trata de las enseñanzas o de las predicaciones que damos o enseñamos, aunque eso es padrísimo y tiene su lugar. No se trata de las actividades que una iglesia realiza, aunque eso es padrísimo. Se trata de que la persona, yo, tú y yo, podamos experimentar y conocer el amor de Dios, la bondad de Dios, experimentarla, y a través de ello entonces puedo ser quien Dios quiso que yo fuera, y yo puedo entonces, tengo la posibilidad de amar al resto de las personas. ¿Están conmigo? Sin eso no se puede. Haré mi mejor esfuerzo y humanamente tendré algunos aciertos seguramente para ello, pero en realidad me quedaré limitado y corto para la realización de lo que para lo cual Dios me diseñó. Hablamos la semana pasada que si el amor de Dios fuera un océano, ¿sí? Uno comienza a morirse y uno empieza a asfixiarse en la vida cuando uno se sale de ese océano, de las aguas profundas del amor y la gracia y la seguridad que Dios da, y comienza a respirar inseguridad, temor, ansiedad, incertidumbre, duda, ¿sí? Como cualquier pez que sale del océano o del río, se empieza a ahogar. ¿Me explico? Porque ese no es su hábitat, no fue diseñado para vivir fuera del agua. Tú y yo no fuimos diseñados para vivir fuera del amor de Dios, de la gracia y la seguridad que Dios da a las personas a través de la obra de Jesús. ¿Están conmigo? ¿Sí? Si tú estás respirando, experimentando fuertes etapas de temor, de inseguridad, de ansiedad, de fuerte preocupación, de incertidumbre, etcétera, amargura, resentimiento, yo no sé, ese es el oxígeno que está fuera del océano del Señor. Y quiero decirte que nuestra victoria sobre el temor, la ansiedad, la vergüenza, la incertidumbre, o cualquiera de esas cosas, o emociones o pensamientos, no está en pelear contra esas cosas, sino en sumergirnos en la seguridad que nos trae el amor de Dios. Ahí está nuestra victoria. El error que muchos cometemos es que comenzamos a pelear contra el temor, empezamos a batallar contra la inseguridad y cómo lo resuelvo, y me peleo, ¿verdad? Y empiezo a manotear, figuradamente hablando, ¿verdad? Metafóricamente, empiezo a manotear, tratar de golpear aquello, ¿verdad? Pero lo único que produce es más cansancio y más desesperación. ¿Por qué? No puedes vencerlo.
Nuestra victoria está, repito, en, ¿verdad?, sumergirnos otra vez en la seguridad que nos trae el amor de Dios en Cristo. Ahí está nuestra victoria. ¿Sí? Por eso necesitamos, como decía el profeta en el Antiguo Testamento, las aguas profundas del amor de Dios. Necesitamos ir mar adentro. Amén. ¿Cuántos saben que si se salen de ese océano no les van a salir patitas para caminar como en la evolución? Eso no va a suceder. No va a haber evolución. No vas a mejorar, vas a empeorar. ¿Sí? Entonces necesitamos irnos mar adentro. ¿Sí? No te peleas con la oscuridad. ¿Qué haces en un cuarto que está oscuro? ¿Verdad? ¿Quién se pelea con la oscuridad? Nadie. ¿Qué haces? Enciendes la luz, prendes una vela. Enciendes una vela. ¿Estamos de acuerdo? No estoy diciendo, ¿verdad? O sea, no manoteas contra aquello, simplemente enciendes la luz. Ahora, no estoy diciendo que no hay un lugar para encarar este tipo de cosas, emociones y sentimientos. Hay un lugar para hacer eso, invariablemente, donde tú tienes que enfrentar cosas. Pero la victoria, la esencia de la victoria, nuestra victoria, es descansar y sumergirnos en el amor asombroso, maravilloso que Dios nos da en Jesús. No sé contra qué estés peleando tú ahora, ¿verdad? Si estás respirando, o estás asfixiado o estás influenciado por la cultura que está fuera del contexto de este amor, de este océano maravilloso. No sé en qué punto estés, pero no es tan complicado. Sumérgete otra vez, metafóricamente hablando. ¿Están conmigo? Sí, sumérgase otra vez, de tal manera que aquello deje de asfixiarlo y deje de tener influencia sobre usted, sobre mí. ¿Están conmigo? Sí. Entonces va a estar menos cansado, menos afligido, menos desesperado, porque va otra vez a respirar o a encontrarse en el amor de Dios otra vez. ¿Sí? Es una tristeza que los seres humanos, ¿verdad?, en esta ciudad y en cualquiera, normalmente están asfixiados por este tipo de cosas, emociones y sentimientos y pensamientos, porque no conocen el amor del Padre. ¿Sí? Y ahí derivan muchas otras reacciones, ideas o pensamientos, porque no conocen el amor del Padre. Por eso los hermanos mayores necesitamos ir por el hermano menor, que no conoce el amor del Señor, ¿verdad? Porque se está asfixiando con mucha desesperanza, con mucha aflicción, dolor, quebranto, amargura, ¿verdad? Ansiedad acerca de qué va a pasar el día de mañana o en el futuro. Y necesitamos el amor de Dios sobre nosotros para poder amar al resto de las personas. ¿Están conmigo? Sí. Entonces no solamente se trata del amor de Dios para conmigo, se trata de el amor de Dios en mí para los demás. Diga conmigo, en mí para los demás. O sea, no se queda conmigo, se va hacia las demás personas. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando no está yendo a las demás personas, es probable que la comprensión del amor de Dios sobre mí está muy pequeña, está frágil, está débil. ¿Sí? Si usted es poco tolerante, poco afable, poco gentil, usted necesita preguntarse si el amor de Dios está siendo gentil con usted. Si usted ha reflexionado sobre la gentileza, la paciencia que el amor de Dios, que Dios tiene en Jesús para con usted. ¿Está bien? Si usted es poco paciente con la gente, usted necesita ver qué tanta es la paciencia de Dios o la entiende hacia con usted mismo. ¿Sí? Cuando yo volteo y veo la paciencia de Dios, el paso lento de la ira de Dios hacia conmigo, yo digo, ¿verdad? Puedo contar no solamente hasta 10, puedo contar hasta 300,000. Porque veo la paciencia y la lentitud de la ira y el coraje o la ira o el enojo de Dios contra mis fracasos o fallas, y yo necesito frenarme cuando yo quiero meter el acelerador. Pero de esa comprensión que yo estoy teniendo constantemente viene y emana entonces cómo voy a amar al resto de las personas. ¿Está bien? Ok. Ahora, quiero hablarles sobre identidad. Le adelanté un poquito la semana pasada. Identidad desde el punto de vista de cómo el pecado se ve, cómo el pecado se entiende. Ahora, es importante identidad porque en este océano metafórico donde está el amor de Dios, donde nosotros fuimos diseñados para vivir,
se define nuestra identidad, o se escribe nuestra identidad, o se expande o se recrea nuestra identidad. Y desde la perspectiva del cristianismo, el más grande problema del ser humano es el pecado. El problema de los seres humanos no es el problema o los problemas. El más grande problema del ser humano es el pecado, ¿sí? Y son muchas las personas que tienen la impresión de que esta doctrina bíblica, ¿verdad?, del pecado entraña una visión así, ¿verdad?, lugumbre y pesimista de la raza humana, de que, ay, ¿verdad?, sí, soy un pecador y sí, todos somos pecadores y cosas por el estilo. Pero créame, nada puede estar más alejado de la auténtica verdad de lo que realmente enseña la Biblia. Sí, alguien platicaba con una persona que estaba en un rompimiento en su matrimonio, ¿verdad? Y esta persona lo empezó a platicar con la persona, ¿verdad? Y estaba desesperada la persona, ¿verdad?, de la situación que estaba sintiendo. Y dice que esta persona, lo primero que le dijo, es: tú necesitas tener primeramente esperanza. Y la persona estuvo de acuerdo: ok, necesito tener esperanza. Y después dice que le dijo, añadió eso: la buena noticia es que tú eres un pecador, o tu condición es de pecador. Y dice, eso hizo que fuera la persona más que una víctima indefensa de pulsaciones, ¿verdad?, psicológicas o sistemas sociales que me influyen, cosas por el estilo, o emocionales, ¿sí? Alguien lo explicó después de la siguiente manera. Dice: la doctrina cristiana del pecado, entendida en su auténtica dimensión, puede ser una tremenda fuente de esperanza. En lugar de que te apachurre, puede traer una gran esperanza, porque te das cuenta que no eres víctima, que en realidad hay algo que adentro de nosotros necesita, ¿verdad?, la mano, la intervención de Dios, y se llama el pecado. Ahora, ¿en qué consiste en realidad esta doctrina? ¿Verdad? Porque no es en realidad lugumbre, como lo estamos diciendo. Un famoso filósofo danés llamado Søren Kierkegaard, no sé si lo dije bien, escribió en 1849 en un pequeño libro que se llamó La enfermedad mortal. Y él define el pecado en términos enraizados en la Biblia, pero fácilmente comprensibles para nosotros. Él dijo: el pecado es, si me pueden poner eso en la pantalla. Ok, el pecado es, en la propia desesperación, no querer ser uno mismo ante Dios. Si está apuntando, escríbalo. ¿Sí? El pecado es, en la propia desesperación, no querer ser uno mismo ante Dios. Cuando vi esto, wow, me golpeó grandemente. Se abrió mi comprensión acerca de Dios y cómo el pecado es. ¿Sí? Entonces, si pueden poner la siguiente. Dice, en otras palabras, el pecado es negarse con desesperanza a encontrar una más profunda identidad personal en el servicio y en la relación con Dios. Es negarse a eso. ¿Sí? El pecado, en otras palabras, es tratar de llegar a ser uno mismo, buscando una identidad propia, apartados de Dios, de Él. ¿Sí? Y esto se me hace sumamente importante que podamos comprenderlo y entenderlo, porque para nosotros pecado, ¿verdad?, normalmente, incluso para la cultura, es romper ciertas reglas, ¿sí o no? Hacer ciertas cosas mal, ¿sí?, delante de Dios o delante de las personas. Pero pecado es mucho más grande que eso, y tiene que ver con nuestra identidad, acerca de quiénes somos y qué es lo que define lo que nosotros somos en la vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con todo esto? Mire, todo el mundo tiene una identidad que puede considerarse propia, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Puede ser un lugar especial en cuanto a algo que es valioso, basándose en algo que es especial para ti o una circunstancia en particular. Lo que este filósofo decía es que los seres humanos han sido creados no solamente para creer en Dios en forma general,
sino para amarle de manera tan suprema. Y es lo que hemos estado diciendo estas 2 semanas. Tú fuiste creado para ser amado, pero también para amar a Dios y para amar al resto de las personas, ¿sí? Dice, sino para amarle de manera tan suprema y particular, que la vida entera, dice este filósofo, gira alrededor de esa realidad encima de cualquier otra posible consideración. Dice, construyéndose esa identidad personal imprescindible partiendo de un parámetro de carácter único. Es decir, cualquier otra cosa, otra opción fuera de Dios en la que yo construyo mi identidad es pecado. Porque estoy negándome a ser yo mismo partiendo de la persona de Dios quien me ha creado. ¿Me capta? ¿Sí? Ahora, son muchas las personas que asocian el pecado, repito, con la transgresión de normas o reglamentos, etcétera, etcétera. Ahora, este filósofo tenía en mente claramente el primero de los 10 mandamientos, que dice que, ok, sí, va por ahí, pero dice, particularmente dice, no tendrás dioses ajenos aparte de mí. O sea, en la definición de pecado que él está diciendo, no se contempla de forma primaria el hacer cosas que estén mal, sino el hacer de lo que está bien objeto y fin último de mi vida y de mis afectos. Voy a repetirlo. Definición de pecado no se contempla en forma primaria o lo primero como pecado, hacer cosas que estén mal o que están mal, sino el hacer de las cosas que están bien o de las cosas buenas mi objeto y fin último. Eso cambia la forma en que uno puede ver la vida y ver el pecado. Y ahorita vamos a ver en cómo eso aplica en nuestras vidas constantemente en las diferentes áreas y conceptos. Pero si estamos entendiendo cómo es diferente, cómo el pecado tiene como enfoque, sí, otra cosa en lugar de simplemente hacer cosas que están mal. ¿Cuántos han visto la película de Rocky? Las de Rookie, o sea, las viejitas, ¿no? Sí, ok. Yo era fan. Yo me acuerdo cuando vi las primeras películas de Sylvester Stallone, tomé una combi verde de ahí de Prime, ¿verdad? Esas combis, ¿te acuerdas? Como la que tiene César. ¿Dónde está César? Eran combis verdes, y me subí, iba emocionado, iba al cine principal, que ahora es el Teatro Victoria, ¿verdad? A ver la película de Rambo 2 o Rambo 1, no me acuerdo. Iba así que extremadamente sudando, desesperado por llegar a la función, ¿no? Bueno, en una de las películas de Rocky, su novia, ¿verdad? De este personaje, le pregunta por qué es tan importante para él dar el máximo, ¿verdad? En su combate de boxeo. Y a lo que él le responde, porque así sabré que no soy un holgazán o un bueno para nada. Por eso lo hago. En otra película que se llamó Carros de Fuego, uno de los personajes principales da razón de por qué él se esfuerza al límite con tal de participar en la carrera de los 100 metros, ¿verdad? De las Olimpiadas. Sí. Dice, al inicio de cada carrera, él explica lo siguiente: tengo solo unos únicos segundos para justificar el todo de mi existencia. Es decir, tanto en la de Rocky como en esta otra, uno como el otro caso, el éxito deportivo fue la fuerza definitoria que dio sentido a su vida. ¿Sí? Eso es lo que daba sentido a su existencia. Es decir, la necesidad que todos tenemos aquí, y todo ser humano incluido, que tenemos de sabernos valiosos, es tan arrolladora, es tan impresionantemente fuerte en nosotros, que cualquiera que pueda ser la base de nuestra identidad, de tu identidad y valía o valor, es deificada, o sea, puesta en un lugar como Dios, en su esencia y de forma constante. Todos aquí tenemos un profundo deseo y anhelo, ¿verdad?, de sentirnos valiosos. Y cualquier cosa que a ti te dé valor, tú lo vas a deificar. Lo vas a poner en un lugar, ¿verdad?, que se valora constantemente como un Dios para ti. Y ahí es donde el Evangelio entra en nuestras vidas, ¿sí? A modo de ilustración,
recurrimos a un asunto romántico, al amor romántico. Por ejemplo, la autoglorificación, dice un autor, que el hombre moderno necesita en su naturaleza más íntima, se busca en la actualidad en la pareja. El amor de la pareja se convierte en un ideal de carácter prácticamente divino, con el cual le da sentido a su vida. Es decir, las necesidades espirituales y morales se concentran de ese modo en una única persona, es decir, en la pareja. Puede ser el novio, puede ser el amigo o puede ser el cónyuge, ¿sí? Ahora, este autor no está queriendo decir que todo ser humano sin excepción haga búsqueda y consecución del romance y del amor como lo más importante de su vida, lo primario. Son muchas las personas que buscan su sentido cósmico, por así decirlo, en el trabajo, en el éxito profesional, en el amor romántico, en la sexualidad, etcétera, etcétera. Ahora, dice, no hay relación humana que pueda soportar esta deificación. Si tu pareja es tu todo, o tu familia es tu todo, cualquier posible defecto que pueda tener esa persona se convierte en una latente amenaza. ¿Qué es lo que en realidad buscamos al elevar a la pareja o a la persona a semejantes a niveles de perfección? Es esta. Sin duda, es liberarnos de ese angustioso sentimiento de profundo vacío y carencia absoluta de significado. Wow. Saber, en cambio, que no hemos vivido en vano, o sea, que valió la pena, ¿verdad? Buscamos redención todos nosotros, sin poder conformarnos con menos, ¿verdad?, que eso. Ahora, cabe decir que no hay ser humano que pueda satisfacer esas expectativas tan elevadas. No existe. Ya le estoy diciendo, no existe esa persona. La chica ideal del Buki no existe. La pareja ideal de Luis Miguel no existe. Era al revés, ¿verdad? Sí, me equivoqué, perdón. Mi brevario cultural no es exactamente el más actualizado. No existe. Ahora, este filósofo es lo que quería hacer ver. Todo el mundo, sin excepción, tiene, escucha conmigo, tiene que encontrar algo que justifique mi existencia, algo que me dé valía, manteniendo a distancia el miedo a no ser un holgazano, un bueno para nada. Todo mundo, sin excepción, está y tiene que encontrar algo que justifique por qué vivo, por qué respiro y mi existencia. Sabes, en culturas y sociedades de trasfondo más tradicional, como en el Medio Oriente, el sentido de valía personal proviene de cumplir con las obligaciones familiares y con la sociedad. Son gente que tiene un compromiso muy alto como familia y en sociedad. Y de eso viene o emana su valía personal. En las sociedades occidentales actuales, o sea, acá de este lado del charco, como en América Latina, son individualistas en su enfoque. Es decir, buscamos logro personal, ¿sí? El nivel social es relevante. La demostración del propio talento y el éxito de la relación de pareja son lo que le da valor a las personas principalmente. Y es cierto. Tú vas a Medio Oriente, tú ves algunas culturas, como África y la gente árabe, no les importa, no digo que a todos, pero no les importa mucho tanto el éxito personal. Funcionan mejor como tribus, ¿verdad? Como familias, y le dan un alto valor a aquello y eso define su valía. De este lado del charco, todo el enfoque es el asunto personal. Y eso define básicamente todo lo que le da valor a las personas. Ahora, hay una gran variedad de bases en las cuales fundamentar nuestra propia identidad, ¿sí? Hay quien deriva su yo
¿verdad? De la obtención y manipulación del poder. Otros lo hacen de la aprobación humana. Hay quien lo hace de la disciplina de la vida y del autocontrol para que justifique su identidad. Pero todo ser humano, sin excepción, repito, tiene por fuerza que basar su identidad personal en algo en particular. Y todo el mundo aquí lo tiene, ya lo tiene definido. Tal vez no lo sabes, tal vez no lo has identificado, pero ya tu vida está definida y tu identidad personal sobre algo. Y por eso estamos tratando de entenderlo en términos de la Escritura, de la Biblia. ¿Sí? Ahora, esto tiene consecuencias personales de cómo el pecado es en el concepto que lo estamos estudiando. ¿Sí? Alguien dijo, identidad con independencia de Dios es inherentemente inestable. O sea, no puedes separar una persona que es inestable emocional y mentalmente cuando su identidad está independiente de Dios. ¿Conocen gente bastante inestable y voluble en la vida? Probablemente tenga una muy fuerte o marcada independencia, su identidad de Dios. No es que sea necesariamente una mala persona, ¿sí? Sino que simplemente está independiente de Dios. Entonces, sin Dios, nuestra sensación de valía puede parecer sólida en la superficie, pero sin serlo en realidad, pudiendo entonces salir algo muy mal el momento menos pensado. Y como ejemplo, imaginemos que, por ejemplo, tú construyes o yo construyo mi identidad basándome en ser un buen padre, una buena madre. Y no tengo otro yo verdadero. Soy sencillamente o quiero ser sencillamente un buen padre, una buena madre y nada más. Y si sale algo mal en la vida de mis hijos o de mi forma de ejercer mi paternidad, entonces me quedo sin mi yo y entro en un colapso de vida. Porque veo que mis hijos no están saliendo como yo esperaba y entonces todo mi yo se derrumba y se cae. Y es triste verlo en muchos padres o madres, ver que eso sucede. Sí, y el dolor es inmenso. Un teólogo llamado Thomas Ogden lo explica así. Dice: supongamos que mi Dios es el sexo, la salud física, mi partido político, yo no sé, ¿verdad? Es alguna filosofía. Si alguno de estas cosas se ve amenazado en forma real, me encontraré removido en lo más profundo. El sentimiento de culpa se va a intensificar en proporción directa con el grado de idealización idólatra con que yo haya investido unos valores que son finitos. Eso puede incluir a una persona. Supongamos que ahora tú valoras tu habilidad, por ejemplo, tal vez para enseñar algo y transmitir información, ¿verdad? Y se ha convertido en tu valor, ¿verdad? En tu valor absoluto. Sí, esa es otra forma de decirlo, identidad. Valor absoluto, ¿verdad? Empiezas a fallar en la forma en que enseñas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Te va a saltar de inmediato un sentimiento neurótico de culpa. La amargura se va a intensificar siempre que algo o alguien se interponga entre tu persona o mi persona y aquello que busco con carácter de valor definitivo o absoluto. Entonces, todos aquí en alguna medida tenemos algunos valores, ¿verdad? Definitivos y absolutos. ¿Sí? Todos aquí tenemos algo de eso. Y sobre eso basamos toda nuestra vida y comportamiento. Ahora, si algo amenaza nuestra identidad personal, la ansiedad que provoca pronto pasa a convertirse en miedo que paraliza. ¿Sí? Por ejemplo, si perdemos la propia identidad por culpa de otros o de terceros, lo que va a surgir adentro de ti es amargura y resentimiento van a aparecerse inmediatamente adentro de ti. Porque vas a decir, por la culpa, por la razón de esta persona, ¿verdad? Estoy como estoy y me siento como me siento. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Ahora, si la pérdida se ha producido por un fallo personal, o sea, si yo fallé personalmente, si yo fracasé personalmente en algo, lo que va a pasar es lo siguiente:
Nos odiaremos o nos despreciaremos como fracasados para el resto de nuestras vidas. ¿Sí se da cuenta? Cuando la propia identidad se pierde por terceros, surge amargura, resentimiento. Cuando es resultado de mi propio fallo, mi propio fracaso, tendré odio personal y enorme desprecio hacia mi propia persona por una buena parte de mi vida. Entonces, tan solo la identidad que tiene su base en Dios y en su amor, nos recuerda este filósofo, soportará todo contratiempo y toda dificultad con éxito garantizado, dice. No hay, dice, me encanta esto, no hay manera posible de evitar esa inseguridad apartados de Dios. Independientes de Dios, siempre tendrás una lucha con esa inseguridad. Aun cuando podamos decir, no basaré mi felicidad o mi significancia en ninguna otra persona o cosa. De hecho, estarás basando tu identidad en la libertad personal y en tu propia independencia. Eso es lo que hizo el hijo menor. Él dijo, no. Mi valor y mi identidad personal es mi propia libertad personal y mi independencia. A mí nadie me va a decir lo que tenga que hacer. Yo voy a vivir mi propia vida. Dame mi dinero, yo me largo. Yo necesito vivir la vida, ¿verdad? Y hacer con ella lo que a mí me plazca. Ahora, si algo pone en peligro esa propia libertad o independencia, te vas a encontrar de nuevo sin un yo personal y tu identidad va a colapsar de nuevo. Eso le pasó al hijo menor. Se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos y toda su independencia y toda, ¿verdad?, su significancia, ¿verdad?, y su libertad personal ya no estaban o falló, y entonces su identidad se colapsó. Y eso, en un sentido, pues, ayudó a regresar al Padre. Toda identidad que no tiene su base en Dios suele convertirse en profundas formas de adicción. ¿Sí? En otras palabras, toman la cualidad o la característica de que incurrimos en adicciones espirituales. Es decir, si derivamos el sentido de la vida en la familia, en el trabajo, de una causa social o de cualquier otro logro que no sea la persona de Dios, esas cosas van a acabar esclavizándome, ¿sí? Haciéndome siendo un verdugo para mí y esclavizando mi vida. El tenerlas se convierte en algo imperativo. ¿Cuántos han lidiado con algo que dices, es imperativo que yo lo tenga, es imperativo? ¿Cómo puedo vivir sin esto el resto de mi vida? Probablemente una buena parte de nosotros. Sí. San Agustín lo dijo así: nuestros amores no están en el orden debido. Nuestros afectos no están en el orden debido. Hay una frase célebre de él que dice: nuestro corazón no reposa hasta que haya descanso en ti, Señor. Es decir, si tratamos de encontrar descanso definitivo en cualquier otra posible cosa, el corazón se dislocará, dijo, perdiendo el necesario compás o brújula. Y eso es lo que pasa con la inmensa mayoría de los seres humanos. Su corazón está dislocado. Perdieron el compás, perdieron la brújula, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y eso es una gran tragedia. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no halla aún descanso en el Señor, en su amor. Sí. Entonces, cuando nuestro corazón altera su debido valor u orden, caemos en conductas que nos recuerda a la gente que vive fuertes adicciones, droga, alcohol. ¿Qué hace alguien que es adicto? Niega todo, ¿a poco no? Es lo primero que dice, no, yo estoy bien. Alguien con adicción espiritual va a negar, no, sí, Diosito, ¿verdad? Diosito y yo. Y cosas por el estilo, va a negar el asunto, pero en realidad
Dios no es aquello que define, no es su valor absoluto, ni lo que le da la valía a la persona en su interior. Sí. Entonces, los afectos desordenados dan lugar a angustias incontrolables. Si algo va mal en relación con aquello en lo que hemos depositado todas nuestras esperanzas, y uno comienza a dislocarse en la vida. Alguien platica cómo estaba hablando con dos mujeres, dos señoras, diferentes circunstancias. Una no era religiosa para nada y la otra era bastante religiosa, asistía a una iglesia. Después de hablarles sobre el perdón, de lo importante de perdonar a sus esposos, tenían dos esposos. El esposo del que no era religiosa era un esposo muy difícil. El esposo de la religiosa era menos complejo, ¿sí? Así que tienen esperanzas, señoras. Es broma. Después del tiempo que habló sobre el perdón, dice que la menos religiosa, o la que no era religiosa, ella estuvo lista para perdonar, pero la que era religiosa y asistía a una iglesia se resistió a perdonar y le dio vueltas al problema durante meses, hasta que un día sucedió que la mujer que no podía perdonar estalló y dijo: de acuerdo, si mi hijo va a irse por el caño o su vida va a ser un desastre, mi vida habrá sido un completo fracaso. Es decir, esta mujer tomó a la felicidad y el éxito de su hijo, sobre lo cual giraba su propia vida. Y por eso le resultó imposible poder perdonar. Porque si el hijo fracasaba, ¿cómo iba a poder perdonar al papá del niño? Todo giraba alrededor del éxito de su propio hijo. Entonces, una vida no centrada en Dios acaba en vacío siempre. El construir la existencia alrededor de algo que no es Dios, escucha bien, no solamente va a hacernos vulnerables, si no conseguimos lo que nuestro corazón anhela, sino que ocurre exactamente lo mismo, aunque lo consigas. Esa es la gran trampa.